Bien. Veníamos diciendo, ¿no? Cómo son distintos factores que van a influir en la enfermedad. No solamente la parte física y fisiológica, biológica de cada persona, sino el ambiente, la geografía, las determinantes sociales, ¿no? Que puede ser si tengo o no tengo acceso a los diversos servicios. Si vemos la dificultad que hay si no tengo acceso al agua potable, a una vivienda digna, a la alimentación, vamos a tener muchos otros problemas. O sea, si todos tenemos acceso a lo básico, ¿no? Y a las mismas oportunidades, podemos desarrollarnos bastante bien. Después va a depender de lo biológico de cada uno. Después también va a depender de la asistencia que pueda tener en la parte sanitaria, porque si contraigo, supongamos, el cólera acá en Argentina, ¿se muere de cólera o no? No. No, no. Gracias a Dios no. Pero si nosotros estuviéramos en un país del continente africano, quizás sí. ¿No? ¿Por qué? Porque no vamos a tener todos aquellos servicios que nos van a ayudar para hacer frente a una enfermedad que sabemos cuál es la causa, cómo podemos mejorarla. El problema va a ser el acceso a la asistencia que deberíamos tener, como antibióticos, cómo hidratarnos, cómo un ambiente limpio, cómo podernos lavarnos las manos. Sabemos que la higiene de manos y todo lo demás es primordial, pero sí, supongamos, estamos en una región donde no hay agua, donde hay un difícil acceso, bueno, las condiciones van a ser muy diferentes. ¿Se entiende? Entonces, es según también las oportunidades que tenemos, dónde nos encontramos, ¿no? Los recursos de los cuales disponemos. O sea, no solamente va a depender de mi buena biología y genética, sino que de muchos otros factores. ¿Hasta acá, claro? ¿Preguntas, chicos? ¿No? Bien, seguimos entonces. Antes de continuar, les voy a pedir, les voy a mandar el enlace de la asistencia, porque si no después me olvido y me quedo sin controlar la asistencia. Va a aparecer en el chat un archivo, o sea, un link, ustedes clican ahí y me dan su asistencia, por favor. Me avisan si lo ven y si pueden entrar. Sí, profe, se ve. ¿Sí? ¿Lo logran ver? Bien. Vayan ahí completando. Recuerden que les pongo turno mañana y turno tarde por esto de que si no pueden estar en la clase, pueden estar en otro momento. O si son del otro turno, a esto me refiero. Bien. Entonces decíamos, les vuelvo a compartir, decíamos de la epidemiología que la clásica, que solo mide estos causas de factores de riesgo biológico, y la social, que enfatiza el estudio de estas determinantes sociales que van a influir mucho en las condiciones también de salud que pueda tener una población o que pueda tener una persona. Si a todos los pongo en las mismas condiciones, seguramente van a responder positivamente. Después va a depender en modo personal según su problema biológico que pueda tener, pero generalmente bien. Bueno, dentro de la epidemiología vamos a encontrar también algunos términos como son epidemia, pandemia, endemia.
un brote, ¿no? Que a veces hablamos, oh, hay un brote en este lugar o se inicia, ¿no? Esto tenemos que tener en cuenta de qué estamos hablando. Cuando decimos epidemia, es una enfermedad que afecta, ¿ya?, a un número de individuos superior al esperado en una población durante un tiempo determinado. A veces suele pasar que hay algunos brotes, por ejemplo, el año pasado, el anterior, y más atrás, hubo un brote de sarampión, ¿ya?, que empezó casi a ser una epidemia y se empezó con toda esta propaganda de vacunación y ahí vacunando a personas desde cierta año, me recuerdo, me parece que era de los 80 en adelante, se volvieron a dar los refuerzos de vacuna. Y así también sucede con otros. Bueno, epidemia entonces es esta enfermedad que afecta a un número superior a lo esperado. O sea, siempre tenemos un número de casos, pero cuando pasa este número que está dentro de una contención, bueno, ya estamos hablando de una epidemia. Y endemia es esta presencia constante de enfermedades en un área determinada. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de enfermedades endémicas que tenemos acá en Argentina? Que es muy conocido. ¿El Chagas, profe? El ¿Puede Chagas, ser? ¿no? El Chagas sabemos que está en el norte de nuestro país y que es algo endémico, está. Entonces, es algo que se tiene bajo control y se va siempre controlando a las personas si sabemos que si venimos de esa zona geográfica, bueno, el riesgo es que estemos infectados, sobre todo por el problema de la presencia de la vinchuca y también el problema habitacional que hay, ¿no?, por la pobreza, el tipo de casas, etc. Bueno, y pandemia es esta propagación mundial de una nueva enfermedad. Creo que pandemia sabremos todos el significado porque lo estamos viviendo en carne propia. Bien, entonces las aplicaciones que podemos tener de la epidemiología es conocer la situación de la salud de la enfermedad, o sea, nos sirve para esto, estudiar las causas de esa enfermedad en esa población, en esa región, etc. Y identificar los grupos humanos que requieren ser atendidos prioritariamente. O sea, voy clasificando y voy viendo quién es el que necesita atención en modo más urgente que otro, porque todo esto va a depender de las condiciones, ¿no? Y esto me permite también evaluar los efectos de las drogas o el impacto que puedan tener estos nuevos procedimientos. Esto también se hace, lo hemos visto también en este tiempo de pandemia, ¿no? También medir el impacto de las acciones de salud, o sea, si yo actúo de este modo, ¿qué impacto va a tener en la población? Hemos visto que también llegamos a un momento en que había una saturación del sistema de salud, en que había que elegir a quién voy a atender, a quién voy a dar prioridad, ¿no? Lamentablemente esto pasa, sobre todo en una pandemia. Esto también permite evaluar los servicios de salud, o sea, cómo estamos, cuáles son las condiciones. Con esta pandemia, bueno, todo el mundo tuvo que rever su modo de atender, cuáles son los recursos que tiene y todo lo demás, porque a todos los sobrepasó. No es que solamente acá tuvimos problemas, en todo el mundo. Bueno, otra de las cosas también es conocer la evolución de las enfermedades, cómo van evolucionando, lo que va cambiando y los recursos que voy teniendo, o sea, las nuevas medicaciones que se van obteniendo, los nuevos medicamentos. A esto lo llamamos una epidemiología clínica, ¿ya?,
que se va, la epidemiología también se va dividiendo en distintas ramas y cada una va estudiando distintas cosas, es decir, en la clínica, en la población, etc. Bueno, para hacer una investigación en epidemiología, o sea, un estudio epidemiológico, tengo un conjunto de actividades que voy a realizar. Son intelectual, o sea, algo que lo tengo que programar, que lo tengo que organizar, y las voy realizando de modo sistemático. Entonces, los primeros pasos que hace la investigación es pensar, ¿no? ¿Qué estudiar y para qué? O sea, no voy a estudiar porque se me antojó, no. O sea, este es el problema. Por ejemplo, ahora tenemos el COVID, lo que se va a hacer, se van a recolectar los datos, si ustedes, no sé si les habrán llegado, pero hay un montón de encuestas en que nos van preguntando cómo nos hemos sentido, qué medicamento hemos tomado, si hemos tenido COVID o no hemos tenido COVID, cuál ha sido nuestra reacción, etc. Y uno va mandando esos datos, y es bueno hacerlo, porque así van teniendo datos de muchas personas y van clasificando de manera que van agrupando las distintas respuestas, y esto hace que la investigación sea mucho más amplia y de mucho más datos. ¿Por qué? De personas enfermas, de personas que no tuvieron la enfermedad, de quienes se vacunaron, de quienes no se vacunaron. No digo en el modo concreto de lo que ahora vivimos. Bueno, ¿qué estudiar y para qué? ¿Qué datos recolectar? ¿Dónde y cómo recolectarlos? Después, ¿cómo procesarlos? ¿Cómo interpretarlos? Todo esto me ayuda, ¿no?, con el objeto de generar conocimientos, ¿ya?, que me ayuden a conocer las causas de las enfermedades que aquejan a la humanidad, a las personas. Así que las variables que más vamos a ver, ¿no?, y las más comunes y las universales, ¿no?, usadas son el tiempo, las personas y el lugar. Estas son las más comunes. Creo que en una de las preguntas que había ahí, yo les preguntaba, ¿no?, las variables más comunes. Bueno, tiempo, lugar, persona. El tiempo, ¿cuándo ocurre? Las personas, ¿qué tipo de personas son las que se afectan? ¿A quién ataca primero? Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, ¿quiénes fueron los primeros que tuvieron problemas? A ver, vamos, para que no se queden dormidos, chicos. Ancianos, profe, o sea, la gente muy mayor. La gente mayor, la gente que también, ¿qué es lo que tenía? Porque no eran solamente ancianos, sino también tenían Factores de riesgo. Diabetes, factores de riesgo, ¿ya? O sea, tenían enfermedades anteriores, entonces esto aumentaba la problemática. Entonces, tiempo, ¿cuándo? ¿Qué persona? ¿No? Y el lugar. O sea, vamos cerrando y vamos ubicando de manera que nos dé desde dónde aparece, ¿no?, y cómo se va expandiendo, ¿no?, cómo fue esta pandemia. Fue algo veloz, porque apareció en un lugar y rápidamente se extendió. También por el modo en que nosotros nos movemos ahora. Nos movemos rápidamente, nos podemos desplazar de un continente a otro sin tanto tiempo. Imagínense, en el pasado se viajaba en barco, demoraban meses, a lo mejor se subían al barco y estaban enfermos y se morían en la travesía, ¿no? Ahora no, es todo mucho más veloz. Entonces hace también que esta transmisión sea rápida. Bien. Es la persona. Disculpe, sabe Sí. que justamente hay una compañera que está esperando que la acepte. Sí, yo acepté a varios, porque no sé si están entrando ahora o salen y entran, porque a veces el problema de internet también. Claro, sí. Sí, pero la acepté.
Espero que, al menos no veo nada en la sala de espera ahora. Gracias, Ailén. Bueno, perdón. Ahí, de la persona lo que vamos a ver, nos vamos a fijar en su sexo, en su edad, en la raza, ¿ya? Después vamos a ver el lugar de nacimiento, el nivel de educación, el nivel socioeconómico, antecedentes patológicos, antecedentes no patológicos y las características clínicas de la enfermedad. Todas estas cosas vamos a mirar de la persona. Del tiempo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las variaciones estacionales, o sea, ¿cuándo ocurre? ¿Ocurre en verano? ¿Ocurre en invierno? ¿Ocurre en primavera? ¿O ocurre en todas las estaciones? ¿Cuándo hay más casos? La frecuencia con que ocurre. ¿Cuántas veces en el año se presenta, ¿no?, tal enfermedad? Los ciclos o periodos de aparición del fenómeno. ¿Cuánto duran los síntomas? ¿Cuánto es el periodo de incubación? La velocidad de propagación. Todo esto lo ponemos en lo que es la variable tiempo. O sea, cuando nosotros vamos a decir duración de los síntomas, esto va a pertenecer a la variable tiempo. El periodo de incubación a la variable tiempo. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere preguntar? ¿O solo está abierto el micrófono? Les pido que lo inactiven en desactivar el micrófono, así no nos disturbamos y cuando quieran preguntar ustedes lo activan, tienen la posibilidad. Bien. ¿Y el lugar? El lugar se refiere a la flora, a la fauna, al clima, a la humedad, a la altura, a qué recursos naturales tiene, a los servicios básicos. Todo esto se refiere al variable lugar. ¿Por qué nos interesa tanto? Como decíamos, el lugar va a ser importante, por ejemplo, si nosotros encontramos una persona aquí en Neuquén que tiene mal de Chagas, vamos a tener que preguntarle de dónde viene, dónde vivió, etcétera, porque a lo mejor es una persona que emigró, ¿ya? Y llegó a nuestra provincia, pero ella vivía en el norte, supongamos, vivía en el Chaco, en Resistencia, o en una de las zonas donde hay este problema. O es de acá. Entonces vamos a tener que hacer un seguimiento para ver dónde adquirió. Entonces, ver dónde vive, cómo vive. Esto hace que tengamos que hacer toda una recolección de datos. Y aquí, chicos, es muy importante, ustedes lo habrán visto en Fundamento, lo estarán viendo, la entrevista que hago al paciente. ¿Lo han visto esto? ¿Fundamentos? ¿Sí? Bueno, en la entrevista que yo hago al paciente, voy recolectando todos estos datos y tengo un esquema, pero voy tratando de averiguar la mayor cantidad de cosas porque así yo voy a poder ir viendo los posibles problemas que pueda tener la persona y que ni lo sabe. ¿Se dan cuenta? La importancia de hacer una buena entrevista es para esto, porque puedo ver los posibles riesgos que puedan tener en las personas a las cuales se acercan a la atención. Esto es muy importante. Y pierdan mucho tiempo en la entrevista, no digo perder tiempo, pero ocupen mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esto les va a dar muchos datos para poder hacer un plan de acción o para poder averiguar los problemas que a lo mejor va a ir manifestando la persona que tengamos a nuestro cuidado o la persona que atendemos en la consulta, que a lo mejor van a ir apareciendo en el camino o en el seguimiento que nosotros podamos dar. Si vamos a trabajar en atención primaria, es importante saber todo esto, porque podemos ir haciendo prevención. Podemos ir haciendo prevención sabiendo a las cosas a las cuales estuvo expuesto, chicos. Esto es muy importante. Y esto es un trabajo también de epidemiología, en que nosotros vamos a poner
en práctica lo que hemos aprendido, porque vamos a ir descubriendo y vamos derivando. Esto es la importancia de conocer y después ir interpretando también los datos. Bien, esto, como decíamos, lugar, ¿no? La humedad, la altura, los recursos naturales, esto también es muy importante, porque en ciertos lugares si hay mayor humedad, si es más alto, los recursos con los que cuentas y los servicios básicos también que pueda contar esa persona en el lugar donde vive. Bueno, los métodos de investigación que tiene la epidemiología, tenemos la descriptiva, la analítica o de observación, la analítica y experimental. ¿No? Estos son métodos con los cuales se va a regir o con los cuales me voy a encontrar. Y hablando así, descriptiva, ¿qué es lo que dice? Me va a describir, va a haber una hipótesis y en la población yo voy a dividir en sus grupos que desarrollan tal o cual enfermedad, o cómo lo hacen con mayor frecuencia o menor frecuencia, ¿no? Y cómo la frecuencia de esto también varía a lo largo del tiempo, o en las poblaciones, o con las características diferentes que pueda tener cada uno. ¿Dónde se localiza la locación geográfica, ¿no? Que más o menos de dicha enfermedad? Y aquí se dan cuenta que voy teniendo las variables de tiempo, lugar y persona. Y esto me va dando los datos para poder ir haciendo el estudio. Descriptiva, ¿no? Va describiendo, me va demostrando. ¿Ya? La analítica observacional, ¿no? Voy a hacer comparación mediante la observación. ¿Se recuerdan cuando hacíamos un poquito de historia sobre la epidemiología? Este señor, John, lo único que hizo fue observar. Fue observar, y observando se dio cuenta dónde estaba la fuente del problema. Y era el pozo de agua. Bueno, y acá nosotros podemos también darnos cuenta, ¿no? Dependiendo la problemática, de dónde me estoy contagiando o cuáles son los pasos. Por ejemplo, en esta pandemia que yo no estoy observando, supongamos, y no estoy teniendo atención en la protección y me contagio, supongamos de COVID. ¿Se dan cuenta? Yo a veces puedo seguir. No sé si les ha pasado, pero hay muchas personas que nos dicen, saben que no sé cómo me contagié. ¿Lo saben o no? ¿Ha pasado o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está que uno puede empezar a preguntar, mira que a lo mejor te fuiste a este lugar sin querer, me pasé la mano por la nariz o me refregué los ojos. ¿Saben que tenemos la costumbre, ¿no? A veces de refregarnos los ojos, de tocarnos la nariz, de mordernos los dedos, ¿no? Sobre todo quien se come las uñas, ¿no? De tocar diferentes cosas y no limpiarnos. Miren, esto es automático y a veces en un simple descuido nos podemos contagiar. O sea, por eso esta cadena que debemos respetar, ¿no? Es muy importante, chicos, sobre todo ahora que estamos en pandemia, y más ahora en que parece que todo está tranquilo, bueno, y tenemos la posibilidad de contagiarnos, y sabemos que hay una cepa mucho más contagiosa, entonces también tener esta atención, no bajar la atención en los cuidados básicos. Sabemos que con estos cuidados básicos de higiene y de atención, no nos vamos a contagiar. Y ojalá no nos pase que no sé cómo me contagié. Porque voy en el autobús, me agarro, me bajo, me limpié la nariz porque tengo alergia, etc. Y entró sin querer. Bien, chicos.
yo tengo otra clase, así que se está terminando el tiempo. No vamos a seguir, yo igual les voy a subir el PowerPoint para que así lo vayan viendo. Ustedes tienen todo en los apuntes y seguimos la próxima clase. Igual yo les voy a subir material para que vayan viendo. Algunos quiz, si les gustan los jueguitos que les hice, les subo, así les sirve para estudiar. Ustedes me dirán. Está muy bueno. Sí, está muy bueno. Profe, le tengo una pregunta. Sí, dime. Yo puedo entrar el miércoles, por ejemplo, en la tarde. Sí. Usted tiene una clase a las 17:50, me parece. No, a las 17. A las 17. A las 17. O sea, por ejemplo, si Sí, puedo chicos, participar ahí. Sí, si un día, o sea, esta clase va a ser la misma en la otra sección. No es que voy más adelantada, ¿eh? O sea, si hoy día no pudiste estar en clase, si hoy día no pudiste estar en clase, pueden entrar el miércoles, a esto me refiero. ¿Ya? Si pierden una clase el día, pueden entrar otro día, y el miércoles hay 2 turnos, uno mañana, uno tarde. De modo que si trabajan, chicos, no pierdan la clase, por eso les puse turno mañana, turno tarde, porque si entran el miércoles y me dicen turno mañana, turno tarde, yo me voy a dar cuenta un poco que son de otra comisión. ¿De acuerdo? Profe, gracias. Sí, a ustedes y no. ¿El miércoles sería en el mismo horario por la mañana? El miércoles es a las 10:30. ¿Miércoles? No, perdón, 9:30. 9:30. Ah, bueno. A las 9:30. El link que uso es el mismo, así que ustedes entran en el lugar de la clase, o sea, en la plataforma, y entran por el mismo link, así que en eso no van a tener problema. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero que hayan escrito su asistencia. Nos vemos. Chao, profe. El próximo Chao, lunes. profe, Buena gracias. semana. Gracias Chao, a profe. ustedes. Chao, chao. Vayan estudiando.